Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Andamio. Y con esta música queremos recordar hoy que un día como hoy, pero del 2015, falleció este músico estadounidense, B.B. King. Les doy la más cordial bienvenida, los invito a que nos acompañen durante estos 30 minutos para conocer lo más destacado del mundo de la cultura. El maestro Iván López Reynoso para este año tiene programada una gira en la que visitará países de Europa y de América. Hoy les presentamos una entrevista con el maestro. Falleció a los 92 años este martes la escritora canadiense Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013. A través de actividades culturales y artísticas, la Asociación Civil Atentamente ayuda a los estudiantes a fortalecer la educación emocional. Valeria Lemus impartirá el taller Autogestión y Proyectos Culturales todo el mes de mayo. Muchas gracias por acompañarnos, síganos y búsquenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram como @elandamiomx. Tenemos YouTube, programa El Andamio Imer y el sitio noticias.imer.mx/andamio/. Hoy tenemos para usted un pase doble para disfrutar del concierto dedicado a las madres buscadoras que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este 19 de mayo y en el que participará la agrupación El Palomar. Comuníquese con nosotros en los teléfonos de cabina 55 56 28 17 36, 55 56 28 17 37. También envíenos mensaje a través de nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Muchas gracias por acompañarnos a través de Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada y también a los que nos escuchan por Radio México Internacional. ¿Qué les parece? Vámonos a lo importante. Muchísimas gracias al maestro Iván López Reynoso por tomarnos la llamada para hablar de su próxima gira, que de alguna manera con esta se consolida como uno de los directores mexicanos más importantes en los escenarios. En esta ocasión estará visitando algunos estados de la República Mexicana, en Europa pisará escenarios de Austria, España, Italia y Suiza, y en Estados Unidos, Atlanta y Dallas. Maestro, muchísimas gracias. Me encantaría que nos contara cómo se prepara, sobre todo para esta gira con estos estrenos. Bueno, pues es un tour de force de esta temporada que empieza y pues con mucha planeación, con mucha organización, contemplando bien los tiempos de estudio, los tiempos de memorización, de análisis, todo el trabajo previo que a mí me gusta siempre hacer con las partituras, que es pues hacer una investigación histórica del contexto, del momento en el que fueron escritas las obras. Todo ese trabajo pues lleva su tiempo y lo bueno de tener una agenda tan ocupada y que se define con tanta antelación es que puedo así también planear con esa misma antelación todo ese trabajo previo a las funciones y a los ensayos, pero muy contento y con mucha ilusión de arrancar esta próxima serie de compromisos. Hay una diferencia entre las orquestas. ¿Con qué se enfrenta ante los músicos con esta batuta? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es la dirección? Sí, pues es muy interesante porque hay muchas orquestas, sobre todo las orquestas en México, pero también algunas orquestas fuera de México, con las que tengo una relación ya de muchos años, ¿no? De mucho tiempo y nos conocemos bien y sabemos cómo trabajamos juntos, cómo funcionamos juntos. Hay orquestas con las que me entiendo cada vez más rápido, que ya básicamente el proceso de ensayo se vuelve inmediatamente muy gozoso, pues nos conocemos muy bien y podemos pasar al disfrute de manera casi inmediata. Pero también es muy interesante llegar a orquestas nuevas con las que no haya trabajado yo anteriormente y crear pues esa misma dinámica, tal vez en menos tiempo, ¿no? Si es una orquesta con la que hago un programa sinfónico de una semana, pues son pocos ensayos o muchos menos que a una ópera, por ejemplo. Pero hay que crear esa misma conexión. A mí me gusta muchísimo ese diálogo con grupos artísticos, que se sientan realmente parte de un equipo, que no sientan una imposición ni una dictadura, sino más bien un consenso y una búsqueda grupal y en equipo, y creo que eso es lo que hace el trabajo también con agrupaciones que no conozco más interesante desde el principio.
Hay piezas que tiene preparadas y otras que son debuts para usted. ¿En qué se basa para dirigir a la orquesta y en escoger o seleccionar estas nuevas piezas? Es encontrar el balance. Como todo en la vida, como absolutamente todo, los opuestos radicales no son buenos, ¿no? O sea, ser muy radical hacia un lado o hacia el otro no es positivo. O sea, a mí me gusta siempre encontrar el balance, los puntos medios. Claro que hay orquestas a las que dirigiré, que vienen debuts importantes, que han hecho las obras que yo voy a hacer con ellos pues más de una vez, que las conocen muy bien, que son parte de su ADN o de su repertorio habitual, pero también hay siempre una cosa de encontrarle cosas nuevas a las partituras, así sea la 10ª o la vez número 50 que se interpreta, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que vuelvo a dirigir sinfonías como la Quinta de Beethoven o la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, que son sinfonías que he hecho mucho, cada vez que las vuelvo a hacer siempre encuentro nuevas propuestas, nuevas opciones, nuevos caminos, nuevos retos, nuevas dinámicas. Y en estos teatros que muchos de ellos son efectivamente debuts para mí, el Festival de Ópera en Steinbruch, la Ópera de Dallas, el Festival Donizetti de Bérgamo, la Ópera de Atlanta, que son tal vez los debuts más importantes de mi próxima temporada. Si bien son casas de ópera con una gran tradición y un gran legado, siempre hay la oportunidad de profundizar más y de encontrar esas áreas tal vez que habían sido menos exploradas o menos explotadas, y así ofrecer siempre lecturas propositivas y lecturas interesantes al público. Pero curiosamente esta temporada que viene ahora está llena no nada más de debuts en teatros, sino de primeras óperas también para mí. Si bien, por ejemplo, haré la siempre esperada y brillante Aida de Giuseppe Verdi en San Margareten, es una ópera que dirigí una sola vez y la dirigí cuando estaba súper joven. Yo dirigí la Aida Politécnica en el Instituto Politécnico Nacional en 2013, o sea, son 11 años de la última vez que la dirigí, y por ende yo soy otra persona, otro músico y otro director al que era entonces. Y eso es muy satisfactorio, reencontrarte con esas obras maestras después de un break o de un tiempo de maduración profesional y personal. Y lo mismo me pasa con La Traviata, que también es otra ópera de Verdi que si bien ya dirigí una vez también en 2013 en forma de concierto, pues es una especie de reencuentro y es apenas la segunda Traviata que haré y es en la Ópera de Dallas. Así es que me significan retos grandes las partituras que ya dirigí por reencontrarme con ellas, pero también las que no he dirigido como Macbeth o Don Pasquale, que haré también la próxima temporada. Así es que todo tiene su grado de complejidad y también su grado de reto, ¿no? Yo creo que tal vez de todas esas óperas que vienen la próxima temporada no hay una más importante que otra, pero sí definitivamente Aida de Verdi pues es un pilar absoluto de la lírica italiana. Maestro, hay compositores con los que está usted mucho más apegados, como Verdi y Mozart. ¿Cuáles son los nuevos retos? Sí, así es. Verdi es un compositor que he explorado mucho y que me ha abierto muchas puertas, y es un compositor, sin embargo, al que también le he dado su tiempo de cocción, ¿no? O sea, no es un compositor que empecé a dirigir joven, sino es un compositor que llegó después de haber dirigido mucho Mozart, mucho Rossini, mucho bel canto, porque es un compositor ya con otra línea estética discursiva, y también creo que esos procesos de vida creativos tienen que estar de acuerdo al proceso personal de crecimiento del artista. ¿Cómo hacer un balance para poder cubrir el canto y si tiene algunos proyectos con relación a su labor como contratenor? Ojalá, me encantaría. Por ahora no hay nada concreto en agenda como contratenor, porque como puedes ver la agenda de director está tan intensa que estoy tratando de encontrar un espacio con el cual pueda además también no nada más pues estar cómodo vocalmente, sino preparar también las obras, estar en gola, montar repertorio nuevo. Tengo muchas ganas de seguir cantando, claro que sí. Tengo algunos proyectos, eso sí, más a largo plazo que son importantes, algunas comisiones de obras que quiero que me escriban compositores y compositoras mexicanos para contratenor. Creo que es importante que se siga creando música nueva, sobre todo música mexicana nueva para la tesitura del contratenor, y así desmitificar un poco esto de que el contratenor es una tesitura del barroco, porque no lo es una tesitura de todas las etapas y de todas las épocas. Y sí quiero seguir cantando, pero tengo que encontrar muy bien el momento en el cual puedo llevarlo a cabo. Pero sí seguramente habrá algo, y será también importante, como tú sabes, para mí tener vigente, presente y activa esta faceta. Maestro, ¿qué tanto se compone para la tesitura de contratenor? Pues sí hay composiciones de reciente creación para los contratenores, sí las hay.
No son tantas como yo quisiera o como debería haber. Definitivamente creo que hay un área de oportunidad inmensa, pero sobre todo compositores del siglo XX y XXI de otras latitudes, de otros países, sí han contemplado mucho la tesitura del contratenor. Hay muchas obras nuevas. Por ejemplo, hay un compositor que escribe, cada ópera que escribe, le escribe un contratenor, que es George Benjamin, que es un magnífico compositor. También esto empezó desde luego con Benjamin Britten, que fue un autor con el cual la tesitura del contratenor tuvo una especie de segundo aire o de auge en el siglo XX, con la inclusión de muchos contratenores en sus óperas y en su música de cámara, pero yo creo que en México no ha habido tanta explotación de la tesitura. Si bien, por ejemplo, en pandemia tuve el gusto de estrenar 2 obras para contratenor, que fueron una de Georgina Derbez y otra de Arturo Rodríguez. Pero sí creo que es un área de oportunidad importante y que me encantará seguir explotando y abriendo más oportunidades y más creación de música nueva para contratenor. Y bueno, está entre giras, entre nuevos proyectos como contratenor, también está bajo la dirección artística de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. ¿Cómo le hace para poderse dividir en tantos aspectos y cómo le va con este nuevo cargo como director artístico de la orquesta? Pues es muy interesante faceta, ¿no? El director siempre tendrá fuera de lo musical una parte muy, pues claro, social, también política, también comunitaria, también de psicólogo, también terapéutica, también un compromiso importante con la pedagogía, con la creación de nuevos jóvenes músicos. Son facetas todas ellas muy contrastantes, muy distintas, que trato sí de mantener igualmente vigentes y activas. Es interesante, es parte de un proceso y de un crecimiento. Es muy curioso cómo en los conservatorios de música se nos habla mucho de música y poco de política cultural, y creo que es igualmente importante. Hay un natural crecimiento siempre con las agrupaciones, que cuando hay una nueva batuta son procesos, ¿no? Y yo creo que hemos podido en estos 4 años que voy a cumplir construir mucho, sobre todo en cuestiones de estética interpretativa, de renovación del repertorio, refrescar el repertorio. Estoy orgulloso, sí, y creo que hay mucho por hacer, pero también creo que hay mucho ya hecho. Maestro, muchísimas gracias y bueno, pues estaremos al pendiente de este éxito que seguramente tendrá en los escenarios a nivel internacional. Muchísimas gracias. Qué gusto, muchísimas gracias, Caro. El andamio. Cultura y construcción. Pues malas noticias para el mundo de la cultura, porque la escritora canadiense Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, murió este martes a los 92 años. Munro fue una maestra del relato breve y se caracterizó por adentrarse de forma particular a la condición humana. Nació en Wickham, Ontario, en julio de 1931. Retrató con una lente particular la vida cotidiana, situación que le llevó a ser nombrada como la Chekhov canadiense, como lo confirmó la profesora de literatura en la Universidad de La Rioja, María Jesús Hernáez Lerena. La importancia que tiene ella a nivel canadiense y a nivel universal en parte es común, y es que se ha dedicado de forma absolutamente fiel y magistral a un género literario que de por sí se ha considerado como menor en muchos ámbitos, y no se consideraban a los escritores que escribían solo relato breve como suficientemente equipados como escritores. Entonces, su importancia es eso, que es una maestra en el arte de escribir el relato breve. Munro tiene en su haber una docena de libros de cuentos cortos, entre los que destacan Amistad de Juventud, El amor de una mujer generosa, El progreso del amor, Secretos a voces, Escapadas y Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio. Textos similares que respetaron un género literario que fue visto como menor en mucho tiempo. Realmente todos sus libros son muy parecidos y muy diferentes a la vez, y esto tiene una ventaja: que se empiece con el libro que se empiece, es la calidad de esa escritura y el poder mágico que tiene de hacerte entender todo sin ningún tipo de obstáculo ni de dificultad, lo que a la persona que empiece a leer esta autora por primera vez le va a encantar. A mí me gustan especialmente los primeros que escribió y quizá los menos conocidos. Creo que toda su obra está traducida al castellano, a muchos otros idiomas también, y son bastante fáciles de encontrar. Cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, Munro no era tan conocida en la escena literaria. Sin embargo, aseguró que su labor como escritora había sido toda la vida, que no sabía más qué hacer, y la sola idea de tener ideas era lo que más feliz le hacía, ya que comenzaba a estructurar las historias. Alice Munro dijo que sus libros estaban llenos de campos y pequeñas localidades gracias a sus viajes con su esposo, excursiones
discusiones que después le llevaban a escribir. Fue lectora voraz de Borges, Javier Marías, Alberto Mangel, Vargas Llosa y García Márquez. Munro tuvo una gran influencia de su madre, profesora, y de su padre, un granjero, que le invitaron a seguir sus sueños y se fue a estudiar periodismo y filología inglesa en la Universidad de Western, Ontario, pero la abandonó al casarse en 1951. Junto con su marido pusieron una librería en Victoria. Siempre arrastró el fantasma del Parkinson que padeció su madre y del que está presente en muchas de sus obras. Creo que probablemente me inspiró, pero de una manera que no noté ni entendí. No la recuerdo cuando estaba escribiendo historias. Quiero decir, no le escribí. Todo me lo dije a mí misma. Mi madre, creo que hubiera sido más agradable si hubiera sabido que quería ser escritora. Ella habría sentido que era algo propio de la gente que me rodeaba. Bueno, la mayoría de ellos no sabían que quería ser escritora porque me aseguré de que no se enteraran. Pero a la mayoría de la gente le habría parecido ridículo que mi idea de la vida tuviera que estar más bien protegida de las personas que conocía. Para Daniela Labra Cardero, directora general de la Asociación Civil Atentamente, es preponderante fomentar y promover la educación emocional, ya que después de la pandemia muchas personas se han enfrentado a duelos sin cerrar, a ciclos inconclusos de dolor y de pérdida. Es por eso que a través de conferencias y pláticas, esta asociación busca crear una sociedad más equilibrada. Así lo destacó Labra Cardero en entrevista para Imer Noticias. Y lo bueno de esto, a pesar de lo doloroso que fue, o que ha sido, que sigue siendo, es que puso al frente la necesidad global y desde luego en México y a todos los niveles. Estamos ya más sensibilizados que la salud mental y la salud emocional es necesaria para todos. Y creo que en eso la pandemia nos ha beneficiado, por lo menos al hacer evidente que hay algo que hacer, que el bienestar es una habilidad que se puede desarrollar, que esa salud mental, esa salud emocional se puede cultivar, se puede mejorar, se puede fortalecer toda la vida, que no estamos como destinados a estar emocionalmente completamente desregulados, llevados por la envidia, el enojo, el rencor, la angustia, el estrés, la tristeza, la depresión. Podemos trabajar con todos esos aspectos, como hay que buscar comunidades más sanas. Entre los programas que trabaja atentamente es en la reducción de las brechas de desarrollo emocional y aprendizaje, impulsa la disminución de la violencia y el estrés en las comunidades a través de educación de calidad y aprendizaje positivo, sobre todo en jóvenes y personas de la tercera edad. Tenemos que trabajar con los individuos como personas. Si podemos cada uno de nosotros aprender a ponernos de una manera mucho más automática en los zapatos del otro, si podemos empezar a crear ambientes de cuidado, ambientes protectores, donde los niños, las niñas que pueden estar sujetos a esta violencia, a estas dificultades, pueden llegar a un espacio protector, tener una relación con un adulto que sea confiable, una relación amorosa, una relación de calidez. Y eso está bastante estudiado, que puede cambiar enormemente las trayectorias, porque una persona que nace en un entorno violento no está destinada a ser violenta, pero requiere estos otros ejemplos. El bienestar socioemocional es una herramienta que hoy en los países desarrollados se toma en cuenta para poder balancear a las diferentes culturas que se entrelazan entre estados y naciones. ¿Cómo hacerlo asequible para todos? Relacionarte de una manera más saludable con lo que te pasa y con el otro y con la otra, ¿verdad? Porque la polarización que vemos creo que también tiene un elemento muy fuerte de esto, ¿no? Es muy fácil ponerse en bandos, criticar al otro, partirnos y olvidar que en el fondo todos estamos buscando algo muy similar y que nuestras similitudes son más profundas y más importantes que nuestras diferencias. Atentamente ha generado un importante impacto en sus 10 primeros años, ya que ha logrado apoyar a más de 2,000 niños y jóvenes, 70,000 educadores, 6,000 profesionales de la salud, 2,500 servidores públicos, esto en 22 estados de la República. Trabajamos, por ejemplo, con los jóvenes en su sentido de identidad, de propósito, el cómo realmente ubicar tus valores, el trabajar por algo que te toca, que te interesa, darles la capacidad de perseverar, hacer con esto que los niños, las niñas, los jóvenes se queden en la escuela, terminen en la escuela. Son factores para los cuales sabemos que la educación socioemocional ayuda mucho. Ayuda a aprender a leer y escribir, a sumar y a restar, pero también ayuda a permanecer, a culminar tus metas o encontrar un propósito constructivo para ti mismo, para ti misma. Y esa es nuestra apuesta, irnos transformando de uno en uno juntos y a la comunidad.
Crear espacios de difusión artística como teatro, danza o música en el país es una tarea difícil. Para apoyar a practicantes de alguna disciplina escénica con interés en las herramientas de gestión cultural, producción y promoción de proyectos, el Centro Nacional de las Artes será el hogar para los gestores culturales. Y bueno, ahí la actriz Valeria Lemus impartirá el taller de autogestión y proyectos culturales durante este mes. Escuchemos la información con Julián Vázquez. Según la cooperativa ciudadana Pasaporte Cultural, hasta 2023, en el país existían poco más de 1,000 espacios culturales independientes. La importancia de estos espacios radica en que son los principales promotores de diversas obras de teatro, coreografías y exposiciones de artistas mexicanos. Sin embargo, cada mes aumentan los recintos que se ven obligados a cerrar. Para evitar más clausuras, la gestora cultural Valeria Lemus impartirá talleres de autogestión para las y los interesados en generar más y mejores espacios culturales independientes. Para mí, la importancia de hacer este taller tiene que ver con replicar un aprendizaje que se vive o que he vivido mucho en campo con mi espacio de trabajo. Hay espacios donde es más frecuente que todas las iniciativas culturales sean contratadas por el Estado, pero hay espacios donde no y donde eso ni siquiera es accesible. Y luego, por otro lado, la oferta y la demanda. ¿Cuántas posibilidades de acceder al teatro hay, pero a qué precios, en qué lugares? Coordinadora del 77, Centro Cultural Autogestivo, y miembro de la Compañía de Teatro Penitenciario, Valeria Lemus llevará a cabo estos talleres desde el Centro Nacional de las Artes en la capital del país. Estos son los temas que se verán. ¿Cómo el proyecto que ya realizaste puedes evaluar estrategias para que continúe a través de la autoorganización del equipo de trabajo que lo conforma? Pues un análisis de cómo diseñar el proyecto que tenga una compañía a futuro, sus estrategias de permanencia. Segundo, la visibilización y difusión que puede generar como sombrilla del eje de comunicación y de identidad de la compañía. Y el tercero, la autoorganización y el fortalecimiento de su estructura. Eso es lo que vamos a ver en este taller. Ahora sí que tener esas conversaciones difíciles para organizarnos en el futuro. El objetivo final del taller de autogestión es generar interés en estos espacios independientes para crear un ecosistema donde tanto los artistas puedan vivir de su trabajo como los y las asistentes formen un gusto por estas actividades. El tema es que qué escenarios hemos generado para que alguien pueda pagar por el teatro sin que cuestione que si es caro, que si cuestione la calidad. En medida que fortalezcamos la infraestructura independiente, también las compañías van a sentirse sólidas, fortaleciéndose más bien entre la misma comunidad artística. El único requisito es que cada aspirante debe formar parte de un proyecto escénico al que desee contribuir un plan de continuidad, como si de una pequeña o mediana empresa se tratase. No tiene que ver con estar en un espacio público, o sea, los de orden de gobierno, sino como al estar en un espacio independiente, autogestivo, que sea de la propia compañía, cómo generamos reglas y estrategias que permitan que exista una economía constante y, junto con pegado, una línea de trabajo visible, ¿no? Que vaya construyendo y solidificando la trayectoria, el conocimiento, la economía, y yo veo eso. Si tienes interés o conoces a alguien que le puede servir, el taller de autogestión para espacios culturales independientes aún tiene espacios disponibles. La entrada es libre y se lleva a cabo todos los viernes de mayo, de 13 a 15 horas, con previo registro en el sitio web del Centro Nacional de las Artes. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. Inteligencia Actoral, una comedia que aborda la confrontación entre actores y robots en el teatro. Esto nos invita a cuestionarnos si la tecnología podría reemplazar a los seres humanos. Esta obra regresa como parte de las actividades también de este Festival de la LED en la UNAM, este 16 y 17 de mayo. Julián Vázquez nos tiene más información. Inteligencia Actoral es una obra que, entre comedia física y verbal, se pregunta ¿cuánto falta para que todos seamos reemplazados? Así lo dice Dobrina Kristeva, actriz de La Apuesta. Súper dinámico, tiene un sentido del humor muy inteligente, increíble. Es un texto único en su sentido porque es un teatro de ciencia ficción que construye un futuro cercano sin ningún elemento de efectos especiales, con puro trabajo actoral. Era un reto en muchos sentidos. El tema era inquietante y además era un reto porque yo decía, no sé cómo se va a llevar esta escena, cómo vamos a lograr hacer este texto en un escenario. Paco, un actor de teatro que abandona una obra de Hamlet para ir a Hollywood, no sin antes encargarle a un robot idéntico a él la pieza shakespeariana. ¿El clon podrá darle vida a Hamlet? ¿El público se dará cuenta? ¿Humano o robot? He ahí el dilema.
escrita por Flavio González Melo y protagonizada por Juan Carlos Vives, Roberto Beck y la misma Dobrina Kristeva, en su primera temporada arrasó con todos los premios de teatro en el país y a pesar de hablar de tecnología, las funciones apuestan más a la imaginación. A pesar de que es comedia sobre la inteligencia artificial y el posible problema que traería al teatro, para Dobrina existen retos más reales para su profesión en el país, como el poco apoyo del gobierno o los foros cada vez más reducidos. Ahora las temporadas de teatro son muy cortitas porque los espacios teatrales están muy saturados. En realidad, desde hace varios años, no solo en este sexenio, también en sexenios anteriores, han ido perdiendo poco a poco el apoyo de las instituciones, porque en todo el mundo el desarrollo de las artes se fomenta. No se paga el 100%, pero se fomenta desde el Estado. Inteligencia Actoral regresará al Teatro Juan Ruiz de Alarcón el jueves 16 y viernes 17 de mayo a las 19 horas en el marco del festival El Aleph. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me despido a nombre de este equipo: Julián Vázquez, Adria Cebes, José Luis Plasencia, Gabo Ortiz, Fabián Vega, Alberto Palomino. Soy Carolina López Hidalgo. Los dejo en Horizonte Jazz con la barra musical con Tony Ríos y en Radio México Internacional con Miriam Rodríguez. Un abrazo. Pórtese mal, pórtese bien, pórtese como quiera, pero sobre todo, ¿sabe qué? Diviértase. Hasta luego. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.